En el primer ejercicio se nos pide que grafiquemos la función f de x en el intervalo menos 100, 100, donde f de x vale menos 1 si estamos en el subintervalo de menos 100 a 0 incluido, y 1 si x pertenece al intervalo 0 a 100 con 0 abierto, o sea, sería de 1 a 100. Bueno, importamos primero la biblioteca Matplotlib en el módulo pyplot de esa biblioteca y desarrollamos el punto inicializando una lista de f de x vacía, x barra en el intervalo de menos 100 a 100. Fíjense que este x subrayado lo ponemos para simbolizar la parte negativa de x por ahora, para ejecutar este for en ese subintervalo y agregar el valor menos 1, que es lo que vale la función en ese intervalo. O sea, desde menos 100 a 1 porque está incluido hasta el valor 0. Y después x en el intervalo de 1 a 101 porque tenemos que incluir hasta el valor 100. Después desarrollamos este for para la parte positiva, y como necesitamos tanto f de x como el x completo para poder hacer la gráfica, para hacer el plot, a la lista x la construimos con la parte negativa y la parte positiva, o sea, a x lo redefinimos con esta suma de listas. Ejecutamos y definimos los rótulos de x y del eje x y del eje y, la gráfica aparece entre menos 100 y 100. Después, para la parte 2, el intervalo se define en tres partes. Una en menos 100 a menos 20, donde vale menos x, entre menos 20, o sería entre menos 19 y 20, vale x sobre 3, y finalmente entre 21 y 100 vale raíz cuadrada de x. Definimos esta función para no sobreescribir la anterior, fx2, como una lista vacía. A x lo definimos en el intervalo completo, menos 100 a 101, para abarcar de menos 100 a 100. Y fíjense que acá estamos definiendo de entrada el x completo, que es una estrategia posible y que podríamos haber aplicado en la parte A también, en vez de ir definiendo por intervalo, porque en realidad acá al eje Y lo definimos con los valores directamente, no dependiendo del eje X. O sea, en ambos casos estamos definiendo listas diferentes para el eje X y para el eje Y. Lo que tiene que suceder necesariamente es que tenemos que hacer, obviamente, corresponder las longitudes totales de las listas en ambos casos. Y después, una vez que tenemos definido completo, en este caso, el eje X, definimos por parte los valores que va tomando fx2. Primero, en el rango de menos 100 hasta menos
20, por eso ponemos hasta menos 19 el valor de menos i, que es la variable que definimos acá en este rango. Después menos i sobre 3 y finalmente la raíz cuadrada de i en for independientes para cada uno de los intervalos. Y así constituimos la lista completa. En realidad podríamos haber hecho, como dice acá abajo, un solo for para todo el intervalo definido acá en x y poner una serie de if para discriminar qué valor va tomando fx2 según la porción del subintervalo. El resultado sería exactamente el mismo. Ejecutamos y tenemos la definición del intervalo. Fíjense que acá aparecen estas barras verticales porque es una gráfica continua la que hemos decidido hacer. Si hubiéramos hecho una gráfica por puntos, definiendo solamente puntos, estas barras verticales, estos saltos, no hubieran aparecido. El ejercicio 2 nos pide que escribamos una función que permita cargar los parámetros, o sea que los parámetros de la función sean R, la resistencia del circuito que está a la derecha, el valor del capacitor y la tensión de entrada. Y nos permita calcular la tensión sobre el capacitor para cualquier tiempo t. Para quienes no están familiarizados con circuitos, esto es simplemente hacer una función cuyo valor de salida sea igual a una constante multiplicado por 1 menos e a la menos t, el tiempo, sobre tau, la constante de la exponencial, que en el caso del circuito va a ser el producto de R por C. O sea, es simplemente una exponencial que comienza en 0 para t igual a 0 y crece asintóticamente hacia el valor Bin. La función está acá abajo, la llamamos RC, los parámetros van a ser la resistencia, el capacitor, que nos van a permitir calcular el valor de tau, el tiempo t, al cual queremos calcular el valor. Tenemos que tener en cuenta de que supongamos que tenemos una batería con una llave y en el tiempo t igual a 0 cerramos el circuito para que se empiece a cargar. Y a partir de ahí empieza a crecer la exponencial. Entonces tau va a ser el producto de R por C y la tensión sobre el capacitor va a ser el valor de Bin, la tensión de entrada, que debido a cómo está enunciado el punto 2, ya vamos a hablar bien de eso, el valor por omisión de la tensión de entrada es lo ponemos igual a 1. Y después Bin por 1 menos E, en este caso lo vamos a escribir como matpau con la base E y el exponente t sobre tau y devuelve la tensión de salida. Ejecutamos, ya tenemos la función y vamos a calcular ahora el valor que nos devuelve, el valor de BC para una resistencia de 10, un capacitor de un microfaradio y el tiempo en el primer microsegundo. Ejecutamos y el valor que nos da de la
del valor de BC en el tiempo ese que especificamos es el siguiente. Ahora vamos a hacer el punto B, que nos pide que grafiquemos la función, grafiquemos, perdón, BC eh, para un valor de Bin igual a 1. Fíjense que ahí no vamos a tener que usar el valor de la tensión de entrada porque lo especificamos por defecto igual a 1 en el intervalo entre t igual a 0 y t igual a 3 tau. Ponemos como parámetro, no nos pide ninguna especificación, pero R igual a 10, C igual a 1 microfaradio y, y el tau R por C. Para el cálculo vamos a tener que hacer una iteración. Acá elegimos 100 valores, tampoco nos especifica cuántos valores usar, pero vamos a hacer una iteración de i igual a 100 y el tiempo t nos pide que sea entre 0 y 3 tau. Fíjense que calculamos acá t como 3 tau por i sobre 100, que es el valor máximo del rango que definimos. O sea que cuando i sea igual a 0, t va a ser igual a 0, y cuando i sea igual a 100 va a valer 3 tau. Inicializamos las listas del eje de tiempo, de t, y la lista donde van a ir los valores de la tensión en el capacitor. Y así ejecutamos cada uno de los i del rango de 0 a 99, obteniendo los valores de t, poniéndolos en la lista del eje de tiempo y ejecutando la función que nos va a devolver el valor de, C, de R, de la tensión en el capacitor, perdón, para cada valor de tiempo hasta llegar a los 3 tau. Ejecutamos y graficamos. Tenemos el eje de tiempo y BC, o sea, la tensión en el capacitor, es una exponencial creciente hacia 1, asintóticamente hacia 1. El ejercicio 3 nos pide que generemos 30 pares de números aleatorios. Todos tienen que ser valer entre menos 50 y 50. Es para graficarlos tipo scatter y diferenciar aquellos pares que tengan suma par con los que tienen suma impar. A la diferenciación la tenemos que hacer por color y por formato de los puntos del scatter. En primer lugar, importamos random para generar los números aleatorios y después vamos a hacer dos pares de listas. Un par, el primero, para poder almacenar los valores generados que tengan suma par. O sea, vamos a llamarle, como son pares, vamos a llamarle X e Y aquellos XY que tengan suma par los vamos a poner en estas dos primeras listas y aquellos XY que tengan suma impar en estas dos listas subsiguientes. Entonces desarrollamos un for en un rango de 0 a 30 y a partir de eso obtenemos los valores X e Y a los enteros de XY generados entre menos 50 y 50. Vemos qué es lo que ocurre con el valor de la suma. Si la suma es par,
los agregamos respectivamente en listas separadas a las listas correspondientes a los pares y en caso contrario a los impares. Los ejecutamos y ejecutamos posteriormente el scatter para los pares, color verde, con un label que dice pares y un marcador que es un círculo. Para los impares, color azul, un label que dice impares y un marcador que es un triangulito. En este link que vemos acá está la lista completa de marcadores que podemos usar. Y nos da un error que es porque PLT no está definido y es porque no ejecutamos previamente el matplotlib. Lo ejecutamos y volvemos nuevamente aquí y tenemos el scatter con los pares en verde y los impares. El ejercicio 4 nos pide que a partir de una lista de poblaciones y superficies de los países, acá se puede obtener, no necesariamente tiene que ser de ahí, de Wikipedia, elijamos 5 países y construyamos diagramas de barra de población y superficie con los países en el eje horizontal. Y después hay una nota que en realidad es un tip, que es para que los países tengan una referencia numérica que permita ver a la par la población y la superficie y no se superpongan las barras, como vimos en la clase de graficación en la parte de diagrama de barras, que usemos indicadores numéricos y una referencia informativa, cada número a qué país corresponde. Entonces, las superficies y las poblaciones están acá en estas dos listas. En la primera lista de superficies, cada número en realidad es en millones y las poblaciones en decenas de millones. Como referencia están los países que hemos elegido, los 5 países que hemos elegido, y los valores numéricos que van a fijar referencia en el eje horizontal son estas dos listas, países 1 y países 2. Países 1 para las superficies y países 2 para las poblaciones levemente desplazados. Ejecutamos esto y después generamos las barras para las superficies, en primer lugar, en cian, que es celeste, digamos, y un label diciendo que es en millones de kilómetros cuadrados. Lo mismo para poblaciones. Damos el ancho de la barra. El align edge es para que lo ponga la barra a la par del punto de referencia. Y el label diciéndonos que los valores están en decenas de millones de habitantes. Y finalmente el rótulo que nos dice a qué país corresponde cada referencia numérica. Ejecutamos y tenemos las barras con los países de manera no superpuesta. Tengan en cuenta de que si hubiéramos usado un solo eje X, una sola referencia horizontal, seguramente al que está en celeste no lo hubiéramos visto, por ser más pequeño hubiera quedado detrás del anterior.